Hoy ha dado inicio un nuevo torneo de rápidas del Chess Tour, concretamente el Croatia Grand Chess Tour, donde están jugando algunos de los mejores jugadores del mundo, los cuales podrás ver al final del video cuando te muestre la tabla de posiciones. Primera ronda y tenemos con blancas al gran maestro ruso y candidato al título mundial de Magnus Carlsen, Jan Nepomniachtchi, y con negras tenemos al gran maestro ucraniano Anton Korobov. Prepárate para ver una partida espectacular, pero antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Jan Nepomniachtchi con E4, responde Anton Korobov E6, defensa francesa, D4, D5, y acá hay varias formas de continuar para las blancas, pero la forma más clásica, y creo yo la más ambiciosa, es caballo C3, que es lo que juega Nepo, con idea de mantener una posición semiabierta. Ahora las negras también tienen varias formas de jugar, pero Korobov opta por jugar caballo F6, la variante clásica. Recordemos que otras formas de jugar con negras son con alfil B4, la variante Binauer, que casi siempre lleva posiciones bastante complejas y donde la amenaza concreta del segundo jugador es ganar el peón de E4, atendido que el caballo de C3 queda clavado, o bien jugar aquí D por E4, la variante Rubinstein, que lleva un juego algo más simplificado para las negras, luego de caballo por E4, caballo D7, caballo F3, caballo F6, etc. Pero en la partida Korobov, he dicho, ha jugado caballo F6, la variante clásica. Sigue esto con E5, caballo Fd7, F4, reforzando a su peón de E5 con ganancia de espacio y preparando un caballo F3 por detrás de su cadena de peones. C5, típico golpe central que las negras deben realizar en toda defensa francesa. Si no lo hicieran, en verdad que las negras se volverían histéricas con la falta de espacio, pues esta jugada además abre el paso para la salida de la reina vía el flanco de dama. Sigue esto con caballo F3, caballo C6, alfil E3, alfil E7, dama D2, enroque, alfil D3. Esta no es para nada una de las jugadas más empleadas en esta variante, por lo que debe ser algún tipo de preparación de Nepo. Acá, lo más usual es jugar D por C5 a lo que sigue alfil por C5, enroque, dama 5, A3, A6, alfil por C5, dama por C5, alfil D3, etc. Con juego interesante para las blancas, donde el alfil ya mira hacia el enroque negro. Entonces, como he dicho, esto suele ser lo más utilizado, ¿verdad?, en este tipo de posición. No obstante, Nepomniachtchi se ha decantado por alfil D3. Sigue esto con C4. Supongo que este tipo de jugadas va en orden de poder jugar B5 y B4 a fin de obtener contrajuego en el flanco de dama, pero siempre en la defensa francesa hay que intentar dinamitar la cuña de peones de las blancas en el centro con la jugada F6, a lo que suele continuar E por F6, alfil por F6, intentando luchar por la casilla de 5. Seguiría esto con alfil E2, C por D4, caballo por D4, y ahora la regla de simplificar cuando se tiene menos espacio en el tablero. Es decir, jugar alfil por D4, alfil por D4, E5, alfil por E5, caballo D por E5, F por E5, D4, caballo B5, alfil E6, enroque largo, dama D5, B3, dama por E5 recuperando el peón, alfil D3, dama C5, luego torre a C8, y todo esto ha sido jugado en otras partidas en esta posición por parte de maestros de ajedrez. Y todo esto te lo muestro para que juntos vayamos aprendiendo más de la teoría de aperturas. Pero Anton Korobov en la partida ha optado por este movimiento de C4. El juego continúa con alfil F1, una jugada curiosa que tiene su idea, como ya verás en la partida. Ahora bien, mucho más natural y armónica era la jugada alfil E2, y luego buscar un enroque corto, por ejemplo. Sin embargo, sabemos que a Nepo le gustan las posiciones algo más desbalanceadas. Y debido a ello, ha preferido el movimiento alfil F1. La partida continúa con B5, caballo E2,
anticipándose a un B4 del rival. Ahora bien, parecía correcto jugar a 3 y tras B4 entonces A por B4, alfil por B4, G4, luego alfil G2, enroque corto, ¿por qué no? Y cosas por el estilo. Pero caballo 2 lo jugado por Neboniachi, Korobov F5, una jugada algo extraña, pues favorece el punto de contacto G4, ideal para una ruptura de las blancas, por ejemplo con un torre G1 y G4. Quizás era preferible seguir siendo consecuentes con el plan ya emprendido en el flanco de dama, jugando B4, luego caballo E6, posteriormente la ruptura mencionada con F6, etc. Creo que es un buen momento para que apoyes este video con un like, para que te suscribas al canal, activando la campana de notificaciones y para que me sigas en todas mis redes sociales. Volvamos a la jugada de la partida. Este F5 sigue el juego con H3. Esto es lo que hace Nepo. Creo que se podría haber jugado un torre G1 y un directo G4 posteriormente, pero esta jugada H3, por parte del ruso, tiene clara idea de jugar G4 igualmente, pero preparada con un peón en H3. El juego prosigue con B4, C3, torre B8, G4, B por C3, B por C3, alfil A3, alfil G2, torre B2, dama D1, dama 5, enroque. El rey blanco ya está a salvo. Sigue esto con caballo B6, alfil D2, alfil D7, G por F5, torre por F5, caballo G3, torre F8, caballo G5, una jugada tremenda, pero tremendamente mala. Con esto Nepo se deja un peón. ¿Logras ver cuál? Bueno, Korobov no puede y juega H6, otra jugada tremendamente displicente en esta partida. Acá las negras quedaban automáticamente mejor tras caballo por D4, y este es el peón que caía. Pues no sería recomendable responder ahora C por D4 por dama por D2 y ya sería pieza menos para las blancas. Así pues, en la partida se ha jugado este catastrófico H6, desperdiciando Korobov la posibilidad de quedar superior. Bueno, sigue esto con caballo por E6. Espectacular jugada de Ian. Bien pensada. El ruso entrega el caballo a cambio de formar una interesante masa de peones, los cuales pretenden avanzar hasta coronar, o al menos generar un caos en la posición negra, ¿verdad? Pasividad, un rey expuesto y todo aquello. Bueno, acá no hay nada mejor que aceptar el regalo, puesto que en caso contrario, bueno, el caballo allí se ve muy amenazante en E6, hay toque sobre la torre, ¿verdad? Así es que, era que no, alfil por E6, F5, lo dicho, y ahora caballo por D4. Ya entendemos que la idea de esto es capturar en D2 con tiempo, concretamente con la torre. Así es que, bueno, sigue esto con F por E6, torre por F1 jaque, caballo por F1, caballo por E6, dama G4, rey F7, rey H1, rey E7, alfil E1, dama B5, torre D1, D4, lo cual podríamos considerar una imprecisión atendido a que abre la diagonal para el potente alfil de G2. Por tanto, mejor hubiera sido jugar torre B1 forzando el cambio de torres y así quitando presión a su peón retrasado de D5. Pero en la partida se ha jugado la imprecisa D4 que hemos dicho ha abierto la diagonal para este demonio de G2. Sigue esto con caballo G3, D3, caballo F5 jaque, rey F7, un error que decide la partida a favor de las blancas. Ahora bien, notemos que la diferencia de tiempo es abismal entre ambos y quizás, presionado por el reloj, el gran maestro Korobov comienza a cometer errores graves como este. El problema con esta jugada es que el rey se ubica en una columna abierta, donde en apenas 2 tiempos las blancas pueden trasladar su torre hasta F1. Por tanto, mejor era poner a salvo al rey con otra jugada como rey F8, por ejemplo. Y ahora un alfil G3 para un torre F1 no serviría a causa de torre B1, ¿verdad? Y la torre entonces no tendría mucha posibilidad de llegar a F1. La torre blanca, por supuesto. Pero bueno, la partida se ha jugado esta catastrófica rey F7,
Sigue esto con alfil H4, torre por G2. Una jugada ingeniosa, pero imprecisa. Las negras esperan que las blancas capturen la torre, pues si lo hicieran de dama, entonces las negras jugarían dama de 5, forzando el cambio de damas y así disminuyendo el ataque blanco. Y si las blancas capturaran esta torre de G2 con rey, entonces seguiría dama por E5, trayendo a la dama a la defensa de su rey. Ahora bien, torre B1 tampoco serviría por caballo por H6 jaque, tremenda jugada. G por H6, dama F5 jaque y dama más pareja de alfiles perfectamente podrían darle el golpe de gracia a ese rey, sobre todo al ver que casi todas las piezas negras están desplazadas en el otro lado del tablero y no podrían llegar a tiempo para auxiliar a su monarca. Qué tremendo lo de Nepo, ¿no? Pero bueno, torre por G2, jugada ingeniosa, pero no sirve. Y fíjate por qué. Caballo por H6 jaque, extraordinaria jugada de Nepo. El ucraniano ni sospechó esta réplica y debido a esto, Anton Korobov decide abandonar la partida. Digamos que si G por H6, entonces torre F1 jaque y el rey no tiene dónde escapar. Así es que no quedaría de otra que entregar mucho material con torre F2, torre por F2 jaque, caballo F4, torre por F4, rey E8, dama E6, jaque, alfil E7 y dama por E7, jaque mate. Entonces, tú dirás, bueno, ¿qué pasa si de pronto no comienzo a entregar material y juego algo como rey E8, por ejemplo? Bueno, muy simple, se gana más rápido aún con este dama por E6 jaque, alfil E7 y dama por E7 jaque mate. Ian Nepomniachtchi arranca con un triunfo este torneo y pisa fuerte de cara a demostrar quién es acá el retador al título mundial de Magnus Carlsen. Gran partida de ataque del ruso. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Amigos, lo prometido es deuda. Estos son los jugadores que participan y se está jugando apenas la segunda ronda. Decir que el triunfo aquí entrega 2 puntos, las tablas 1 es un sistema de puntuación diferente, y tenemos que Nepomniachtchi, Mamediarov y Vichy Anand, que vuelven a estos torneos, son los únicos que ganaron en la primera ronda. También están jugando el torneo Grichuk, Giri, Duda, Saric, Kasparov, Garry Kasparov, Bashir Lagrave, Fanfores y Anton Korobov. Kasparov no está jugando este torneo de rápidas, pero porque va a reemplazar a Ivan Saric, que está jugando en rápidas, aquí lo ves con R entre paréntesis, debido a que Kasparov, que lo ves aquí entre paréntesis con Blitz, va a meterse al torneo en la segunda parte de este, cuando inicien las partidas de Blitz. Ese es el enroque, para que lo entiendas. Espero hayas disfrutado de esta partida. Si ese es el caso, apoya este video con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas a conocer este canal y a que se suscriban, por supuesto. Me despido, como siempre, reconociendo los mejores comentarios del video anterior y también agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo en pantalla 2 videos sugerencia para que te sigas empapando con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Hasta luego.